Buen día amigos e internautas de las redes sociales de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez en ocasión de este día para dialogar de un tema de suma importancia. ¿Qué está sucediendo en el país en materia de derechos humanos? ¿Qué está sucediendo con las mujeres específicamente en nuestro país? Se ha abordado de diferentes organismos, tanto nacionales como internacionales, 16 días de activismo, una campaña que busca hacer conciencia en la sociedad hondureña. Para abordar y profundizar sobre este tema, nos acompaña en esta sala de redacción Jessica Sánchez. Ella es directora del Grupo de Sociedad Civil. Bienvenida, Jessica, y gracias por aceptar la invitación. 16 días de activismo, la campaña que están lanzando y que están promoviendo. ¿En qué consiste? Expliquémosles a nuestros lectores. Bueno, la campaña empieza desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, y se hace en conmemoración al asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana. Entonces se declara el 25 el Día de la No Violencia y 16 días más de activismo. Entonces, durante esos 16 días las organizaciones hacen acciones para prevenir, evitar y sancionar este tipo de violencias contra las mujeres, porque son varias violencias. En el caso de Honduras, ¿qué es lo que busca? Se ha tenido también un alto impacto, lo hemos visto a nivel mediático, también a nivel de organizaciones, a nivel institucional, también ha habido un impacto de esta campaña, Jessica. Bueno, la situación para las mujeres es un poco compleja. Estamos hablando de más de 200 femicidios y muertes violentas y de más de 90.000 llamadas al 911, que es el número de emergencia, por violencia doméstica y maltrato familiar. El maltrato familiar incluye las agresiones hacia las madres, hacia las hijas y hacia otros miembros del espacio familiar. Entonces, en esos 16 días de activismo se ha querido visibilizar también estos datos y tratar de prevenir y concientizar sobre el tema de violencia de género o violencia contra las mujeres. Ya lo decíamos al inicio, ¿qué está pasando con las mujeres en nuestro país? ¿Cuál es la realidad de las mujeres en nuestro país? Profundicemos sobre esto. 215 feminicidios en el 2024, 380 en el 2023. Si bien se habla de una reducción, la realidad dicta que se están matando, se están asesinando mujeres por su condición de género, por ser mujer aquí en Honduras. Esa es la realidad que se está viviendo, Jessica. Sí, estos datos, el año pasado es más por las 47 mujeres que fueron asesinadas en el penal de Támara. Entonces la tendencia se mantiene. Digamos, si no hubieran habido estas 47 mujeres, no hubiera subido tanto el año pasado, ¿no? Y estamos en una condición de que ellas están, hay mujeres designadas como responsables de esta matanza, de esta masacre. Sin embargo, ellas son las ejecutoras, todavía faltan los autores intelectuales, ¿verdad? Que detrás de ellas no dieron las órdenes, sino que fueron los jefes del crimen organizado, de maras y de pandillas, quienes idearon todo esto. Además está el papel de la policía y la responsable de las cárceles, que sabían que había todo este arsenal dentro de los penales y no hicieron nada para prevenirlo. Se acaba de conmemorar el Día de los Derechos Humanos y diferentes organizaciones alzaron su voz manifestando que Honduras tiene una deuda histórica en muchos aspectos. ¿Cuáles son las deudas? ¿Dónde están las falencias en materia de derechos humanos de nuestro país, Jessica? Bueno, en materia de derechos humanos recientemente hubo la muerte del ambientalista Juan López, que es la deuda, o sea, Honduras ha fallado en defender a los defensores, valga la redundancia, de la tierra y el ambiente. Ese es un principal objetivo, pero también ha fallado con las mujeres, ¿no? O sea, había una promesa de campaña
de la presidenta Xiomara, Mujeres de Honduras, no les vamos a fallar. Sin embargo, no se ha priorizado la violencia contra las mujeres como un problema nacional y que debe hacerse de manera inmediata. Además, tampoco la presidenta se ha pronunciado sobre, pasó el 25 de noviembre, pasó el 10 de diciembre y no hay un comunicado oficial de la presidenta alrededor de eso. O sea, lo decimos porque es un tema que necesita acción al más alto nivel, no solo un tuit, sino realmente decisión política y acompañamiento para estas personas y para estas mujeres, ¿no? Entonces hay una gran deuda con los derechos humanos, con los defensores de la tierra y el ambiente, con los defensores y defensoras a nivel general, y una gran deuda con las mujeres. El 2025 los hondureños enfrentamos un año político, un año en el que tenemos dos procesos electorales el mismo año. Hablamos de las elecciones internas y las elecciones generales. Al inicio de la campaña política, del pitazo oficial, ya se han dado actos de violencia política en nuestro país. ¿Qué podemos esperar para este 2025 si tan solo en el inicio ya tenemos actos de violencia? Podemos esperar una escalada en los tipos de violencia, porque cada vez que se contesta, por ejemplo, de manera oficial, digamos, el discurso de la candidata Rixi, que son pencos, que no tienen nada que hacer, entonces viene el otro discurso más fuerte, con más adjetivos y de insulto y más violento, ¿no? Entonces podemos esperar una escalada de la violencia política en general, a través de redes sobre todo, y esperemos que no llegue a nivel físico. En relación a violencia contra las mujeres, o sea, son dos las magistradas que están en el Tribunal Supremo Electoral, en el Consejo Nacional Electoral, perdón, y podemos esperar mucha más violencia contra ellas, ¿no? Y para eso estamos preparando un observatorio nacional de violencia política para registrar este tipo de agresiones. ¿Qué está pasando con los convenios suscritos a nivel internacional? Hablábamos de conmemoración, también se acaba de conmemorar la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos también. Honduras es suscriptor de varios convenios a nivel internacional, varios memorándum, varios acuerdos, pero se quedan en eso, en papel, no se están respetando. Claro, esa es una de las demandas más frecuentes, que es que Honduras tiene un montón de leyes, un montón de convenios, firma, pero no se cumplen en la realidad. Ayer fue entregada la ley de víctimas durante la dictadura, el proceso militar de los 80, ¿verdad? Para su aprobación. Esta es una actitud positiva y parte de un convenio que firmó el Estado de Honduras en materia de derechos humanos para su aprobación. Veremos qué pasa, pero de ahí tenemos varias deudas, por ejemplo, con el pueblo garífuna, con el pueblo lenca, con las mujeres, y es una exigencia de la población que realmente los derechos humanos se cumplan y no estén solo firmados en papel. Hablemos de equidad. Con la llegada de la primera presidenta mujer a la presidencia de la República, se creó una expectativa más para el género femenino. Hubo una expectativa que los medios de comunicación fuimos testigos. Las mujeres dijeron: ahora es nuestro turno, ahora vamos a ocupar mayores espacios en política, ahora vamos a tener mayor voz en un gobierno. Esas eran las notas periodísticas que al menos nosotros cubríamos y miramos ese auge, o por lo menos ese entusiasmo. Sin embargo, se ha ido dilatando de a poco ese entusiasmo y esa emoción de la participación equitativa de las mujeres en todos los campos. Sí, ese fue un anhelo, digamos, pero creo que nos equivocamos. Y hablo de organizaciones, de sociedad civil y de personas, al pensar, bueno, es que era una promesa de campaña también, ¿no? O sea, no era una cosa en el aire. Nos equivocamos al pensar que realmente una mujer, si no lleva una visión feminista, realmente no cumple con las mujeres.
Entonces, por ejemplo, tenemos a Claudia Sheinbaum, se me va el apellido, de México. Las primeras cosas que hizo del segundo día de su mandato fue la igualdad sustantiva y la equidad, y por medio de decreto, ¿verdad? Es una mujer que realmente socialista, que respeta eso. Hizo al tercer día, creo, creó un bono para mujeres mayores, para mujeres que han cuidado a otros y a otras sin remuneración. Entonces ahí vemos actitudes claramente dirigidas hacia las mujeres. Entonces vemos la diferencia, ¿no? Mientras aquí se ha fortalecido, es cierto, se ha incrementado el número de mujeres que han entrado al gobierno, pero en puestos medios, sin decisión. Y se ha incrementado también el presupuesto de las Fuerzas Armadas y se ha ampliado, todo se ha fortalecido las Fuerzas Armadas, que no era tampoco, no era una promesa de campaña, más bien al revés, que la fuerza militar iba a descender, ¿no? Y se iba a dar mayor prioridad a las mujeres, pero no ha sido el caso. Hablemos finalmente del grupo de sociedad civil. Coméntenos de su labor y de quienes quieran abocarse a esta organización propia de la sociedad civil. También habrá que decirlo, al igual que su nombre, a todos los que gusten abocarse a ustedes también y requieran de la ayuda de ustedes. Bueno, el grupo de sociedad civil, primero no representamos a toda la sociedad civil, simplemente fue la plataforma que se creó cuando estaba Mele en el gobierno, que era el espacio de diálogo entre sociedad civil y gobierno, y así se llamó, pero no pretendemos abarcar toda la sociedad civil. Estamos trabajando en los temas de desplazamiento forzado, inmigración, por lo tanto pueden abocarse a nosotros si tienen algún caso en el que necesitan apoyo. También trabajamos temas de incidencia en todo el país para impulsar políticas públicas. Por ejemplo, impulsamos la ley Casa Refugio que se aprobó, y estamos impulsando la ley de mujeres desaparecidas, porque ese es otro problema, que se ha incrementado el número de mujeres y niñas desaparecidas sin que se tenga ningún protocolo para atenderlas, ni ningún espacio, digamos, ¿no? Para darle orden o estructura a este problema. Y estaremos trabajando en el Observatorio de Violencia Política para que también puedan denunciar estos casos les voy a dar el número, el 33 67 38 10. Ahí pueden llamar, o si no se contesta pueden enviar mensajes para solicitar apoyo. Este día nos ha acompañado Jessica Sánchez, ella es directora del grupo de sociedad civil, y hemos reflexionado sobre la realidad de la mujer en nuestro país, Honduras. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Estas y otras entrevistas totalmente disponibles en nuestra plataforma, y le invitamos a que se mantenga totalmente informado del acontecer nacional e internacional a través de www.proceso.hn, y por supuesto de toda la temática migratoria a través de www.departamento19.hn.